Bienvenidos a Tiempo de Letras. En el programa de hoy conoceremos al profesor Hernán Toro, vinculado a la Escuela de Comunicación de la Universidad del Valle, y hablaremos un poco acerca de su libro Ceremonias Privadas. Bienvenido, Hernán. Muchas gracias. ¿De dónde surge este libro? Bueno, este libro surge yo diría básicamente de lo que han surgido todos los libros que he escrito. Es la necesidad frente a mí mismo de contar historias que de alguna manera me invaden, por decirlo de alguna forma, y que necesito escribir. No, con esto estoy queriendo decir de que mis libros no, por lo menos yo creo, no parten de una especie de necesidad de orden social. ¿Cuál es el sentido del título del libro, Ceremonias Privadas? Bueno, es simplemente descriptivo, no hay ninguna intención de nada. El cuento está narrado desde la psicología, desde la percepción de un personaje que es un fanático de circo. Entonces no tiene ninguna otra pretensión que señalar un hecho que ocurre en el cuento. ¿Cuál es el contexto en el que se desarrollan estas historias, Hernán? Son contextos de la vida cotidiana, de toda la literatura, parte de la realidad, aún la más fantástica que sea. Esa literatura se desprende de esa realidad y construye su propio mundo. Pero el mundo construido allí, que es un mundo autónomo, afirmativo, el escritor dice las cosas son así y las cosas son así. Ahí no hay ninguna razón para discutirlo. Cuando Kafka escribe que un día Gregorio Samsa se despierta convertido en insecto, nadie le va a discutir desde la biología o desde la ciencia que eso es imposible. Kafka simplemente lo dijo y hay que tomarlo de esa manera. Entonces ese contexto es un contexto ordinario, corriente, común y corriente, pero esas historias están matizadas de elementos que en algunos cuentos pueden ser fantásticos, pero que de todas maneras es una fantasía que ocurre dentro de espacios y lugares comunes y corrientes de la vida de cualquier persona. Voy a leer un fragmento de un cuento que se llama Fanático de circo. Aunque a todas luces era un criollo raizal, el mago se hacía llamar Chan Chi Chen. Llevaba una falsa cola de caballo de bucanero que le colgaba trenzada y retinta hasta la mitad de la espalda, y rasgaba sus ojos para enfatizar su pretendido aspecto oriental con cinta pegante de su mismo color de tez fuertemente adherida a su piel. Lo sé, soy un fanático de circo, siempre compro boletas de entrada para la primera fila de platea, desde donde puedo ver a centímetros todos los números. Pero no era eso lo que más me llamaba la atención del mago, ni tampoco su levita raída ni el sombrero despellejado, sino una banderita tricolor que llevaba pegada en cada punta de las solapas y un pañuelo de colores idénticos que le colgaba de uno de los bolsillos traseros del pantalón. Pero nada de esto había visto al comienzo de su presentación. Fascinado como siempre por los gestos eternos del mago, por la música técnicamente acatarrada en la que reconocí vagos trozos de alguna película de fama, y por la extraña voz como de pato con la que el artista anunciaba sus trucos, fue solo como hacia la mitad del espectáculo que le noté los inequívocos colores de las banderitas, sobre todo el amarillo destacándose contra el negro lustroso de la sacoleva. Mi primera reacción fue de simpatía, pues supuse que este ilusionista, como muchos otros que había visto en mi larga vida de pasión por el circo, encubría tras sus gestos clásicos algún payaso con cuya aparición y para nuestro regocijo nos habría de sorprender más adelante. Pero cuando silenció con dos palmadas secas y autoritarias la fanfarria y anunció con su voz aflautada: señoras y señores, niños y niñas, muy queridísimo público, expresión tipo con la que siempre precedía el despliegue de sus pases, que daba inicio al último de sus actos y que pedía el máximo de silencio porque esta sería la primera vez que habría de intentarlo y nuestras vidas corrían peligro, la suya y las nuestras, comprendí que ese mago era serio y ya no reí más porque no hay nada en la vida más serio que un mago serio, y sus palabras me resonaron en el espíritu como sordas y solemnes campanadas de advertencia que me hicieron recordar las veces en que había sido testigo
de mutaciones irreversibles y de errores irreparables, prodigios circenses de cuya veracidad, por lo demás, soy capaz de dar fe ante cualquier tribunal humano. Brasil en contexto, 1987-2007, por Jaime Pinsky. Este libro representa una excelente introducción para el lector interesado en conocer lo que ha sucedido en Brasil en los últimos 20 años o más, durante el llamado periodo de la redemocratización, posterior a la finalización del régimen militar en 1985. Tiempo de letras. Viernes 9 p.m, domingos 8 p.m. En octubre del 2005, el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle organizó su 9º Coloquio Nacional de Sociología, bajo el nombre de La Sociología en Colombia, Balance y Perspectivas, con el objetivo de hacer un balance de lo realizado por la sociología nacional durante los últimos años. ¿Cuáles son los autores o el autor que ha influenciado el desarrollo de estos textos? Nunca nadie lo ha visto, pero bueno, aprovecho para decir que el mago se hace llamar Chiang Chi-Shen, y Chiang Chi-Shen es el nombre de un mago en una historia de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, que cuentan la historia de un mago chino que se llama así. Para mí, Jorge Luis Borges es el gran escritor de referencia, ¿no? Y es de hecho el único escritor que releo. Me parece que Borges condensa en su escritura una percepción de la vida y un estilo y conjuga sentimientos, receptividad a ciertos problemas que son de alguna manera los mismos que yo, por los cuales siento una pasión cierta, ¿no? Y bueno, Borges sin duda está allí. Yo no quiero escribir como Borges, ¿no? Y me parece que Borges es un referente importante. No quiero escribir, sin embargo, como él, como no quiero escribir como ninguno. Yo quiero escribir como yo pueda escribir. ¿Qué relación encontramos entre este personaje, caricatura del texto, y lo que has dicho antes respecto a la temática? La imagen que he tenido siempre de este mago es la de un mago con un vestido que es lustroso por el uso,
como los pantalones que de tanto planchar brillan, ¿no? Que la vestimenta, una vestimenta evidentemente que le queda desproporcionada, que usa una falsa cola de bucanero y que los ojos, para que parezcan chinos, acordes pues con su nombre, él los estira, los tensa con unas cintas. Eso lo ve el personaje desde el borde, porque está justamente en el borde. El público que está viendo al mago pues no alcanza a ver este detalle porque se encuentra a una distancia, no lo permite. Pero entonces eso, es un circo pobre. Lo que me interesa señalar es eso justamente, que es un circo pobre. Los leones serían leones desdentados, los caballos tendrían ataduras, la gente en el circo viviría contradicciones muy fuertes, peleas como de vecinos de barrio. Y es eso, más que el deslumbramiento del gran circo o de presentar un mago al que todos los trucos le salen bien, o presentar una persona exitosa, me interesa más es mostrar ese otro aspecto de la vida de un circo a través de un mago y los trucos que él hace. Entonces, si digo que el trasfondo es lo que ya dije, de miserable de la vida, de todas maneras, siempre hay otra cara de esa moneda que es la crítica a una situación como esa. Si el circo se presenta como una alternativa de goce pasajero, es una forma de crítica a la ordinariedad de la vida corriente. Entonces, me parece que este personaje, y en general el cuento, habría que pues conocerlo en su totalidad, lo que manifiesta es, por un lado, mostrar las condiciones precarias de un circo y de un pobre mago, de un pobre circo, de un pobre pueblo, pero al mismo tiempo una cierta alegría de vivir que tienen quienes asisten allí a las ceremonias privadas. ¿Cuál es la reflexión que hace el espectador o el personaje que está narrando respecto a ese espectáculo? El personaje, digamos, se goza plenamente lo que está pasando allí y es cómplice de los trucos del mago. Es cómplice del mago porque estando en primera fila, él ve cosas que los otros espectadores no ven. Y él es un incondicional del circo, donde hay un circo, él está, y cada vez que el circo llega allí, al pueblo donde él vive, él está allí y asiste no una noche, sino todas las noches. Eso se dice a lo largo del cuento. Entonces, lo que hay es complacencia, nunca una crítica, nunca una actitud, una animadversión a lo que está pasando. Y más bien, lo que ocurre es que al final, este personaje está narrando desde un momento en que el circo no está. Y lo que está narrando es simplemente una evocación de sus experiencias como espectador de circo. Entonces él está en una tienda frente al espacio vacío donde el circo instala sus carpas, está tomando cerveza y está añorando el momento en que él vio el circo y esperando con una gran expectativa el momento en que vuelva. Pero el ambiente es desolador porque en ese campo donde el circo se instala, lo que hay en ese momento es aguas estancadas, zancudos, pobreza, en fin, el lugar preciso para que un circo de esta naturaleza se instale. Ese personaje fanático del circo, ¿hasta qué punto es Hernán Toro? Pues es y no es, ¿no? Es y no es, como todo personaje de todo texto. Gustave Flaubert decía que le preguntaban quién era Emma. Emma es el personaje de la gran novela de Gustave Flaubert que se llama Madame Bovary. Madame Bovary es Madame Emma Bovary. Y le preguntan que quién es ella, tratando la gente de identificar a ese personaje de la novela en el mundo social, en la vida de esa sociedad donde vivía Flaubert. Y Flaubert dice, y eso se ha convertido en una especie de principio ya explicativo sobre los personajes y el autor. Flaubert dice, Madame Bovary soy yo, Emma soy yo.
porque no puede ser de otra manera. Este personaje soy yo, pero igual puedo ser, yo soy todos los personajes. Gabriel García Márquez es el coronel Aureliano Buendía y es Úrsula Iguarán. Él es todos los personajes, simplemente porque son una proyección de su sensibilidad. Si la literatura distancia la realidad constituye un mundo aparte, uno no puede decir, ese mago era el mago que yo vi en ese... No, ese mago es un mago construido aquí, distinto al mago de acá. Gregorio Samsa, que es el insecto, es al mismo tiempo Kafka. Entonces, ellos viven en la realidad de su texto. Escritoras colombianas del siglo XIX por Patricia Aristizábal Montes. Escribir conscientemente como mujer es un proceso tardío y al que se ha denominado literatura feminista. Constituye una opinión moderna en el tratamiento de la literatura. Tiempo de Letras. Viernes 9 p.m., domingos 8 p.m. Universidad del Valle, 60 años, 1945-2005, Luis Aurelio Ordóñez Burbano. Aportar a la reconstrucción de la memoria de la Universidad del Valle durante el periodo de junio de 1945 y junio del 2005 constituye el objetivo central del libro, una tarea dispendiosa si se tiene en cuenta que se trata de un proceso que fluye de manera compleja. Soy básicamente un intelectual dedicado toda mi vida al trabajo del pensamiento. Lo he hecho a través de mis actividades como profesor de la Escuela de Comunicación Social, como periodista que lo he ejercido en diversas ocasiones por varios años y como escritor. Digamos, desde el punto de vista de mis actividades, de mi profesión, eso es lo que he hecho en mi vida y no creo que haga algo distinto. Tengo, por supuesto, otras pasiones, como la cocina, por ejemplo, como la música.
recuerdo que estando en quinto de bachillerato escribí un poema que fue leído en clase de literatura con un profesor que se llamaba Omar Velázquez, y él celebró mucho esto, y en ese momento yo me sentí muy orgulloso de que celebraran un poema mío. Yo de alguna manera intuí que algo de mi vida estaría relacionado con la literatura. Y bueno, seguí escribiendo cosas y al entrar a la universidad seguí escribiendo. Pero digamos que yo pudiera trazar una línea en mi vida diciendo a partir de este momento decidí ser escritor, no creo estar en condiciones de hacerlo. Eso ha sido una condición que ha terminado por imponerse a mí mismo, de lo cual de todas maneras no he hecho tampoco una obsesión. No me ha preocupado nunca la figura del escritor. Publicar inclusive ha sido absolutamente secundario para mí. Yo creo hoy en día que una dimensión importante de mi vida pasa por la de ser escritor. Siempre estoy leyendo algo, siempre tengo en mi cabeza algo funcionando en torno a la escritura, de manera que sí, yo me considero escritor, sí, sin duda alguna. Yo nací en Tuluá en 1948, en enero. Nací el 27, aunque mi cédula dice el 31, pero es muy difícil explicar aquí por qué esa diferencia de días. Como todo mundo en Colombia entiende que esa fecha está cargada de un enorme valor simbólico. 1948 es el año del asesinato de Gaitán y es el año en que, por lo menos pues para los libros oficiales, comienza el terrible periodo de violencia llamado así, la violencia, y que luego terminaría siendo pues el terrible infierno que estamos viviendo hoy en día. Mi vida transcurre allí, en Tuluá, hasta los 7 años de edad. Allí hago el primer año de primaria. Cuando tengo 7 años, pues toda la familia, todos nos trasladamos a Cali, y en Cali pues sigo viviendo. Hay dos grandes recuerdos que vienen a mi memoria cuando pienso en la infancia mía en Tuluá. Por un lado, la enorme primacía de lo natural, de la naturaleza, de la fuerza de los ríos, el campo, los bosques, los árboles, la lluvia, ¿no? Siempre muy presente allí. Recuerdo sobre todo la fuerza del río Tuluá atravesando la ciudad. Es muy ancho el río allí, entre borde y borde puede haber, no sé, 60 metros, algo así. Cuando había grandes lluvias, el río bajaba y ocupaba todo el espacio del río y arrastraba árboles, cadáveres de animales, en fin. Y el otro gran elemento de memoria que acude a mí cuando pienso en Tuluá es la violencia, ¿no? De niño me tocó ver cosas atroces, asesinatos, me tocó ver cadáveres traídos desde las montañas en costales sobre caballos, me tocó ver arrastrar gente tirada por caballos, en fin, tengo el sentimiento como de una gran oscuridad, como de una gran violencia, como de un gran dolor y como de un gran miedo. Yo tuve pesadillas hasta muy adulto ya, dejé de tenerlas, pero hasta digamos los 40 años de edad yo todavía tenía pesadillas con aquello que vi siendo un niño viviendo en Tuluá. Muy seguramente están allí, todavía en mi inconsciente de alguna manera afloran en todo lo que yo hago, porque esas son cosas que digamos se olvidan, entre comillas, pero siempre están allí. Entonces esas son como las dos grandes dimensiones de la memoria pensando en el Tuluá de aquellos años, ¿no?
pensándolo en este mismo instante, creo que el factor fundamental del desencanto mío con la vida viene de allí, de haber visto estas cosas tan atroces siendo tan niño y creer hubiese sido posible edificar algo positivo a partir de ver lo que pasaba entre seres humanos, ¿no? Cosa que no he hecho y no refrendar a lo largo de mi vida. Mi vida ha sido una experiencia constante de ser testigo de la violencia, la estupidez humana, de las guerras, del conflicto, de la lucha por el poder, cosas de las cuales yo abomino por completo. Por otra parte, me ha vuelto, entre comillas, pero bien entre comillas, insensible. Y cuando yo veo las cosas atroces que pasan hoy en día y yo las comparo con aquellas que viví, estoy de alguna manera curado de espantos. Yo, por supuesto, estoy en contra de esto y en la medida en que yo pueda hacer algo para mitigar todo esto que pasa, yo lo hago. Pero no me asusta, digamos, ¿no? Ni me sorprende, es como la condición humana.